Página 20. Arqueología prohibida, de Michael Cremo y Richard Thompson, 1993. La historia oculta de la raza humana. Introducción y agradecimientos. En 1979, investigadores del sitio de la Etoli, Tanzania, en África Oriental, descubrieron huellas en depósitos de ceniza volcánica de más de 3,6 millones de años. Mary Leakey y otros dijeron que las huellas eran indistinguibles de las de los humanos modernos. Para estos científicos, esto solo significaba que los ancestros humanos de hace 3,6 millones de años tenían pies notablemente modernos. Pero según otros científicos, como el antropólogo físico R. H. Tuttle de la Universidad de Chicago, los huesos fósiles de los australopitecos conocidos de hace 3,6 millones de años muestran que tenían pies claramente parecidos a los simiescos. Por tanto, eran incompatibles con las impresiones de la Etoli. En un artículo publicado en la edición de marzo de 1990 de Natural History, Tuttle confesó que nos queda algo así como un misterio. Por lo tanto, parece permisible considerar una posibilidad que ni Tuttle ni Leakey mencionaron, que criaturas con cuerpos humanos anatómicamente modernos que coincidieran con sus pies humanos anatómicamente modernos existieran hace unos 3,6 millones de años en África Oriental. Quizás, como sugiere la ilustración de la página opuesta, coexistieron con criaturas más parecidas a los simios. Por muy intrigante que pueda ser esta posibilidad arqueológica, las ideas actuales sobre la evolución humana la prohíben. Los expertos advierten contra la hipótesis de la existencia de seres humanos anatómicamente modernos hace millones de años sobre la delgada base de las huellas de la Etoli. Pero hay más pruebas. En las últimas décadas, los científicos en África han descubierto huesos fósiles que parecen notablemente humanos. En 1965, Brian Patterson y W. Owens encontraron un hueso de la parte superior del brazo, sorprendentemente moderno en Kanapoy, Kenia. Los científicos estimaron que el húmero tenía más de 4 millones de años. Henry y Robert S. Corruzzini de la Universidad de California dijeron que el húmero Kanapoy era apenas distinguible del Homo moderno. De manera similar, Richard Leakey dijo que el fémur, hueso del muslo, ER 1481 del lago Turkana, Kenia, encontrado en 1972, era indistinguible del de los humanos modernos. Los científicos normalmente asignan el fémur ER 1481, que tiene aproximadamente 2 millones de años, al Homo habilis prehumano. Pero como el fémur ER 1481 fue encontrado solo, no se puede descartar la posibilidad de que el resto del esqueleto también fuera anatómicamente moderno. Curiosamente, en 1913 el científico alemán Hans Reck encontró en Olduvai Gorge, Tanzania, un esqueleto humano anatómicamente moderno completo en estratos de más de 1 millón de años de antigüedad, lo que inspiró décadas de controversia. Una vez más, algunos nos advertirán que no debemos poner algunos ejemplos aislados y controvertidos frente a la abrumadora cantidad de evidencia no controvertida que muestra que los humanos anatómicamente modernos evolucionaron a partir de criaturas más parecidas a los simios hace relativamente poco tiempo, hace unos 100.000 años, en África, y, en opinión de algunos, también en otras partes del mundo. Pero resulta que no hemos agotado nuestros recursos con las huellas de la Etoli, el húmero de Kanapoy y el fémur de ER 1481. Durante los últimos 8 años, Richard Thompson y yo, con la ayuda de nuestro investigador Stephen Bernat, hemos acumulado un extenso conjunto de evidencia que pone en duda las teorías actuales de la evolución humana. Algunas de estas pruebas, como las huellas de la Etoli, son bastante recientes. Pero gran parte de ello fue informado por científicos del siglo XIX y principios del XX. Y como puede ver, nuestra discusión de esta evidencia ocupa un libro bastante grande.
sin siquiera mirar este conjunto de pruebas más antiguo, algunos supondrán que debe haber algo malo en ello, que los científicos lo descartaron adecuadamente hace mucho tiempo, por muy buenas razones. Richard y yo hemos analizado bastante profundamente esa posibilidad. Hemos concluido, sin embargo, que la calidad de esta evidencia controvertida no es mejor ni peor que la evidencia supuestamente no controvertida que suele citarse a favor de las opiniones actuales sobre la evolución humana. Pero la arqueología prohibida es más que un catálogo bien documentado de hechos inusuales. Es también una crítica sociológica, filosófica e histórica del método científico, aplicado a la cuestión de los orígenes humanos y la antigüedad. No somos sociólogos, pero nuestro enfoque se parece en algunos aspectos al adoptado por los profesionales de la sociología del conocimiento científico, SSK, como Steve Wohlgar, Trevor Pink, Michael Mulcahy, Harry Collins, Bruno Latour y Michael Link. Cada uno de estos académicos tiene una perspectiva única sobre SSK, pero probablemente todos estarían de acuerdo con la siguiente declaración programática. Las conclusiones de los científicos no corresponden exactamente a estados y procesos de una realidad natural objetiva. Más bien, tales conclusiones reflejan los procesos sociales reales de los científicos tanto, más o incluso más que lo que sucede en la naturaleza. El enfoque crítico que adoptamos en arqueología prohibida también se parece al adoptado por filósofos de la ciencia como Paul Feyerabend, quien sostiene que la ciencia ha alcanzado una posición demasiado privilegiada en el campo intelectual, y por historiadores de la ciencia como J. S. Rudwick, quien ha explorado en detalle la naturaleza de la controversia científica. Al igual que Rudwick en The Great Devonian Controversy, utilizamos la narrativa para presentar nuestro material, que abarca no una controversia sino muchas controversias resueltas hace mucho tiempo, controversias aún no resueltas y controversias que ahora están en proceso. Esto ha requerido citas extensas de fuentes primarias y secundarias, y dar explicaciones bastante detalladas de los giros y vueltas de complejos debates paleoantropológicos. Para quienes trabajan en disciplinas relacionadas con los orígenes humanos y la antigüedad, Arqueología Prohibida proporciona un compendio bien documentado de informes ausentes en muchas referencias actuales y que de otro modo no serían fácilmente obtenibles. Uno de los últimos autores en discutir el tipo de informes encontrados en Arqueología Prohibida fue Marcellin Boule. En su libro Fossilmen, 1957, Boule hace una crítica decididamente negativa. Pero al examinar los informes originales, encontramos que el total escepticismo de Boule estaba injustificado. En Forbidden Archaeology, proporcionamos material de fuente primaria que permitirá a los lectores modernos formarse sus propias opiniones sobre la evidencia que Boule descartó. También presentamos muchos casos que Boule omitió mencionar. A partir de la evidencia que hemos reunido, concluimos, a veces en un lenguaje carente de vacilaciones rituales, que los supuestos ahora dominantes sobre los orígenes humanos necesitan una revisión drástica. También encontramos que un proceso de filtración de conocimiento ha dejado a los trabajadores actuales con una colección de hechos radicalmente incompleta. Anticipamos que muchos investigadores tomarán la arqueología prohibida como una invitación a un discurso productivo sobre, 1. La naturaleza y el tratamiento de la evidencia en el campo de los orígenes humanos y, 2. Las conclusiones que pueden extraerse más razonablemente de esta evidencia. En el primer capítulo de la parte 1 de Arqueología Prohibida, examinamos la historia y el estado actual de las ideas científicas sobre la evolución humana. También discutimos algunos de los principios epistemológicos que empleamos en nuestro estudio de este campo. Principalmente, nos preocupa un doble rasero en el tratamiento de la evidencia. Identificamos dos cuerpos principales de evidencia. El primero es un conjunto de evidencia controvertida, A,
que muestra la existencia de humanos anatómicamente modernos en un pasado incómodamente distante. El segundo es un conjunto de evidencia, B, que puede interpretarse como que respalda las opiniones actualmente dominantes de que los humanos anatómicamente modernos evolucionaron bastante recientemente, hace unos 100.000 años en África, y tal vez en otros lugares. También identificamos estándares empleados en la evaluación de evidencia paleoantropológica. Después de un estudio detallado, descubrimos que si estos estándares se aplican por igual a A y B, entonces debemos aceptar A y B o rechazar A y B. Si aceptamos A y B, entonces tenemos evidencia que sitúa a millones de humanos anatómicamente modernos. Hace varios años, coexistiendo con homínidos más parecidos a los simios. Si rechazamos tanto A como B, entonces nos privamos del fundamento probatorio para hacer cualquier pronunciamiento sobre los orígenes y la antigüedad humanos. Históricamente, un número significativo de científicos profesionales alguna vez aceptó la evidencia en la categoría A. Pero un grupo de científicos más influyente, que aplicó estándares de evidencia más estrictamente a A que a B, más tarde hizo que A fuera rechazada y B se preservara. Esta aplicación diferencial de estándares para la aceptación y el rechazo de la evidencia constituye un filtro de conocimiento que oscurece la imagen real de los orígenes y la antigüedad humanos. En el cuerpo principal de la parte 1, capítulos 2 a 6, analizamos de cerca la gran cantidad de evidencia controvertida que contradice las ideas actuales sobre la evolución humana. Contamos en detalle cómo esta evidencia ha sido suprimida, ignorada o olvidada sistemáticamente, a pesar de que es cualitativa, y cuantitativamente, equivalente a la evidencia que favorece los puntos de vista actualmente aceptados sobre los orígenes humanos. Cuando hablamos de supresión de pruebas, no nos referimos a conspiradores científicos que llevan a cabo un complot satánico para engañar al público. Más bien, estamos hablando de un proceso social continuo de filtración de conocimiento que parece bastante inofensivo pero que tiene un efecto acumulativo sustancial. Ciertas categorías de pruebas simplemente desaparecen de la vista, en nuestra opinión de forma injustificada. El capítulo 2 trata de huesos y caparazones anormalmente viejos que muestran marcas de cortes y signos de rotura intencional. Hasta el día de hoy, los científicos consideran estos huesos y conchas como una categoría importante de evidencia, y muchos sitios arqueológicos se han establecido basándose únicamente en este tipo de evidencia. En las décadas posteriores a que Darwin introdujera su teoría, numerosos científicos descubrieron conchas, huesos de animales e incisivos rotos, lo que sugiere que humanos que usaban herramientas o precursores humanos existieron en el Plioceno, hace 2 a 5 millones de años, el Mioceno, hace 5 a 25 millones de años, e incluso antes. Al analizar huesos y caparazones cortados y rotos, los descubridores consideraron cuidadosamente y descartaron explicaciones alternativas, como la acción de los animales o la presión geológica, antes de concluir que los humanos eran los responsables. En algunos casos, se encontraron herramientas de piedra junto con huesos o conchas cortadas y rotas. Un ejemplo particularmente sorprendente en esta categoría es una concha que muestra un rostro humano tosco pero reconocible tallado en su superficie exterior. Informado por el geólogo H. Stopes a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1881, este caparazón, de la formación Red Crag del Plioceno en Inglaterra, tiene más de 2 millones de años. Según las opiniones habituales, los humanos capaces de alcanzar este nivel artístico no llegaron a Europa hasta hace unos 30.000 o 40.000 años. Además, supuestamente no surgieron en su tierra africana hasta hace unos 100.000 años. En cuanto a las pruebas del tipo aportado por Stopes, Armand de Quatrefages escribió en su libro Hommes fossiles et hommes sauvages, 1884,
Las objeciones hechas a la existencia del hombre en el Plioceno y el Mioceno parecen estar habitualmente más relacionadas con consideraciones teóricas que con consideraciones de observación directa. Las herramientas de piedra más rudimentarias, los eolitos, piedras del amanecer, son el tema del capítulo 3. Estos instrumentos, encontrados en contextos geológicos inesperadamente antiguos, inspiraron un prolongado debate a finales del siglo XIX y principios del XX. Para algunos, los eolitos no siempre fueron fácilmente reconocibles como herramientas. Los eolitos no tenían formas implementadas simétricas. En su lugar, se cortaba el borde de una lasca de piedra natural para que fuera adecuada para una tarea particular, como raspar, cortar o picar. A menudo, el borde de trabajo presentaba señales de uso. Los críticos dijeron que los eolitos fueron el resultado de fuerzas naturales, como las caídas en los lechos de los arroyos. Pero los defensores de los eolitos ofrecieron contraargumentos convincentes de que las fuerzas naturales no podrían haber producido desconchones unidireccionales en un solo lado de un borde de trabajo. A finales del siglo XIX, Benjamin Harrison, un arqueólogo aficionado, encontró eolitos en la meseta de Kent, en el sureste de Inglaterra. La evidencia geológica sugiere que los eolitos se fabricaron en el Plioceno medio o tardío, hace entre 2 y 4 millones. Entre los partidarios de los eolitos de Harrison se encontraban Alfred Russel Wallace, cofundador con Darwin de la teoría de la evolución por selección natural, Sir John Prestrud, uno de los geólogos más eminentes de Inglaterra, y Ray Lankester, director del Museo Británico, Historia Natural. Aunque Harrison encontró la mayoría de sus eolitos en depósitos superficiales de grava del Plioceno, también encontró muchos bajo el nivel del suelo durante una excavación financiada y dirigida por la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Además de los eolitos, Harrison encontró en varios lugares de la meseta de Kent herramientas de piedra más avanzadas, paleolitos, de una antigüedad similar al Plioceno. A principios del siglo XX, J. Reid Moir, miembro del Real Instituto Antropológico y presidente de la Sociedad Prehistórica de East Anglia, encontró eolitos, y herramientas de piedra más avanzadas, en la formación Red Crag de Inglaterra. Las herramientas tenían entre 2,0 y 2,5 millones de años. Algunas de las herramientas de Moir fueron descubiertas en los lechos de detritos debajo del Risco Rojo y podrían tener entre 2,5 y 55 millones de años. Los hallazgos de Moir obtuvieron el apoyo de uno de los críticos más acérrimos de los eolitos, Henry Breuil, entonces considerado una de las autoridades más prominentes del mundo en herramientas de piedra. Otro partidario fue el paleontólogo Henry Fairfield Osborn, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Y en 1923, una comisión internacional de científicos viajó a Inglaterra para investigar los principales descubrimientos de Moir y los declaró genuinos. Pero en 1939, A.S. Barnes publicó un influyente artículo en el que analizaba los eolitos encontrados por Moir y otros en términos del ángulo de descamación observado en ellos. Barnes afirmó que su método podía distinguir la descamación humana de la descamación por causas naturales. Sobre esta base, descartó todos los eolitos que estudió, incluido el de Moir, como producto de fuerzas naturales. Desde entonces, los científicos han utilizado el método de Barnes para negar la fabricación humana de otras industrias de herramientas de piedra. Pero en los últimos años, expertos en herramientas de piedra como George F. Carter, Leland W. Patterson y A.L. Bryan han cuestionado la metodología de Barnes y su aplicación general. Esto sugiere la necesidad de un reexamen de los eolitos europeos. Es significativo que las primeras herramientas de piedra de África, como las de los niveles inferiores del desfiladero de Olduvai, parezcan idénticas a los eolitos europeos rechazados.
sin embargo, son aceptados por la comunidad científica sin lugar a dudas. Probablemente esto se deba a que caen dentro del marco espacio-temporal convencional de la evolución humana y ayudan a respaldarlo. Pero otras industrias eolíticas de inesperada antigüedad siguen encontrando una fuerte oposición. Por ejemplo, en la década de 1950, Louis Leakey encontró herramientas de piedra de más de 200.000 años de antigüedad en Calico, en el sur de California. Según la opinión generalizada, los humanos no entraron en las regiones subárticas del Nuevo Mundo hasta hace unos 12.000 años. Los científicos tradicionales respondieron a Calico con afirmaciones predecibles de que los objetos encontrados allí eran productos naturales o que en realidad no tenían 200.000 años de antigüedad. Pero hay razones suficientes para concluir que los hallazgos de Calico son artefactos humanos genuinamente antiguos. Aunque la mayoría de los instrumentos de Calico son toscos, algunos, incluido un graver con pico, son más avanzados. En el capítulo 4, analizamos una categoría de implementos que llamamos paleolitos crudos. En el caso de los eolitos, el desconchado se limita al borde de trabajo de un trozo de piedra naturalmente roto. Pero los creadores de los toscos paleolitos extrajeron deliberadamente escamas de núcleos de piedra y luego les dieron forma de tipos de herramientas más reconocibles. En algunos casos, a los propios núcleos se les dio forma de herramientas. Como hemos visto, junto con los eolitos también aparecen paleolitos toscos. Pero en los sitios analizados en el capítulo 4, los paleolitos son más dominantes en los conjuntos. En la categoría de paleolitos en bruto, incluimos herramientas del Mioceno, entre 5 y 25 millones de años, encontradas a finales del siglo XIX por Carlos Ribeiro, jefe del Servicio Geológico de Portugal. En una conferencia internacional de arqueólogos y antropólogos celebrada en Lisboa, un comité de científicos investigó uno de los sitios donde Ribeiro había encontrado implementos. Uno de los científicos encontró una herramienta de piedra aún más avanzada que el mejor de los especímenes de Ribeiro. Comparable a las herramientas aceptadas del Pleistoceno tardío del tipo musteriense, estaba firmemente incrustada en un conglomerado del Mioceno, en circunstancias que confirman su antigüedad del Mioceno. También se encontraron paleolitos en bruto en formaciones del Mioceno en Tenay, Francia. S. Laing, un escritor científico inglés, señaló, en general, la evidencia a favor de estos instrumentos del Mioceno parece ser muy concluyente, y las objeciones apenas tienen otro fundamento que la renuencia a admitir la gran antigüedad del hombre. Los científicos también encontraron paleolitos toscos del Mioceno en Aurillac, Francia. Y en Boncelles, Bélgica, A. Rutot descubrió una extensa colección de paleolitos del Oligoceno, de 25 a 38 millones de años. En el capítulo 5 examinamos instrumentos de piedra muy avanzados encontrados en contextos geológicos inesperadamente antiguos. Mientras que los instrumentos analizados en los capítulos 3 y 4 podrían ser obra de precursores humanos como el Homo erectus o el Homo habilis, dadas las estimaciones actuales de sus capacidades, los instrumentos del capítulo 5 son, sin duda, obra de humanos anatómicamente modernos. Florentino Ameghino, un respetado paleontólogo argentino, encontró herramientas de piedra, signos de fuego, huesos de mamíferos rotos y una vértebra humana en una formación del Plioceno en Monte Hermoso, Argentina. Ameghino hizo numerosos descubrimientos similares en Argentina, atrayendo la atención de científicos de todo el mundo. A pesar de las teorías únicas de Ameghino sobre el origen sudamericano de los homínidos, todavía vale la pena considerar sus descubrimientos reales. En 1912, Alex Lica, del Instituto Smithsonian, publicó un ataque extenso, pero no muy razonable, contra la obra de Ameghino. Lica afirmó que todos los hallazgos de Ameghino procedían de asentamientos indios recientes.
En respuesta, Carlos Ameghino, hermano de Florentino Ameghino, llevó a cabo nuevas investigaciones en Miramar, en la costa argentina al sur de Buenos Aires. Allí encontró una serie de instrumentos de piedra, entre ellos boleadoras, y señales de fuego. Una comisión de geólogos confirmó la posición de los instrumentos en la formación Chapatmalal, que según los geólogos modernos tiene entre 3 y 5 millones de años. Carlos Ameghino también encontró en Miramar una punta de flecha de piedra firmemente incrustada en el fémur de una especie del Plioceno de Toxodon, un mamífero extinto de América del Sur. El etnógrafo Eric Bowman cuestionó los descubrimientos de Carlos Ameghino pero también ayudó involuntariamente a confirmarlos. En 1920, el coleccionista de Carlos Ameghino, Lorenzo Parodi, encontró un instrumento de piedra en la barranca costera del Plioceno en Miramar y lo dejó en su lugar. Bowman fue uno de los varios científicos invitados por Ameghino para presenciar la extracción del implemento. Después de fotografiar y retirar el instrumento, una piedra bola, se hizo otro descubrimiento. Bajo mis instrucciones, escribió Bowman, Parodi continuó excavando en la barranca con un pico en el mismo punto donde se descubrió la piedra bola, cuando de repente e inesperadamente apareció una segunda bola de piedra. Se parece más a una piedra de moler que a una piedra bola. Bowman encontró otro implemento a 200 metros de distancia. Confundido, Bowman solo pudo insinuar en su informe escrito que los implementos habían sido colocados ahí previamente por Parodi. Si bien esto podría haber sido cierto en el caso del primer instrumento, es difícil explicar los otros dos de esta manera. En cualquier caso, Bowman no presentó prueba alguna de que Parodi, un antiguo empleado del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, se hubiera comportado alguna vez de manera fraudulenta. Los tipos de implementos encontrados por Carlos Ameghino en Miramar, puntas de flecha y bolas, suelen considerarse obra del Homo sapiens sapiens. Tomados al pie de la letra, los hallazgos de Miramar demuestran la presencia de humanos anatómicamente modernos en América del Sur hace más de 3 millones de años. Curiosamente, en 1921 A. Vignati descubrió en la formación Chapatmalal del Plioceno tardío en Miramar un fragmento de mandíbula fósil totalmente humano. A principios de la década de 1950, Thomas L. del Museo Nacional de Canadá, encontró herramientas de piedra avanzadas en depósitos glaciales en Seguianda, en la isla Manitoulin, en el norte del lago Huron. El geólogo John Sanford de la Universidad Estatal de Wayne argumentó que las herramientas Seguianda más antiguas tenían al menos 65.000 años y podrían tener hasta 125.000 años. Para quienes se adherían a puntos de vista estándar sobre la prehistoria de América del Norte, esas edades eran inaceptables. Thomas L. se quejó, el descubridor del sitio, fue acosado desde su puesto en el servicio civil hasta quedar en desempleo prolongado. Se cortaron los medios de publicación. La evidencia fue tergiversada por varios autores destacados, las toneladas de artefactos desaparecieron en los contenedores del Museo Nacional de Canadá por negarse a despedir al descubridor, el director del Museo Nacional, que había propuesto que se publicara una monografía sobre el lugar. Fue despedido y obligado al exilio. Se ejercieron posiciones oficiales de prestigio y poder en un esfuerzo por hacerse con el control de solo 6 especímenes de Seguianda que no se habían ocultado, y el sitio se ha convertido en un centro turístico. Seguianda habría obligado a admitir vergonzosamente que los brahmanes no lo sabían todo. Habría obligado a reescribir casi todos los libros del negocio. Había que matarlo. Fue asesinado. El trato recibido por Lee no es un caso aislado. En la década de 1960, los antropólogos descubrieron herramientas de piedra avanzadas en Hueyatlaco, México. La geóloga Virginia Steencintire y otros miembros de un equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos obtuvieron una edad de unos 250.000 años para las capas portadoras de implementos del sitio.
Esto desafió no solo las opiniones estándar de la antropología del Nuevo Mundo sino también toda la imagen estándar de los orígenes humanos. Se cree que los humanos capaces de fabricar el tipo de herramientas que se encuentran en Hueyatlaco no aparecieron hasta hace unos 100.000 años en África. Virginia Steencytire experimentó dificultades para publicar su estudio de citas sobre Hueyatlaco. El problema, tal como lo veo, es mucho mayor que Hueyatlaco, le escribió a Stella Leopold, editora asociada de Quaternary Research. Se trata de la manipulación del pensamiento científico mediante la supresión de datos enigmáticos, datos que desafían el modo de pensar predominante. Hueyatlaco ciertamente hace eso. Al no ser antropólogo, no me di cuenta del significado total de nuestras fechas de 1973, ni de cuán profundamente entretejida en nuestro pensamiento está la teoría actual de la evolución humana. Nuestro trabajo en Hueyatlaco ha sido rechazado por la mayoría de los arqueólogos porque contradice esa teoría. Este patrón de supresión de datos tiene una larga historia. En 1880, J. D. Whitney, el geólogo del estado de California, publicó una extensa reseña de herramientas de piedra avanzadas encontradas en las minas de oro de California. Los instrumentos, incluidas puntas de lanza y morteros de piedra, se encontraron en lo profundo de los pozos de las minas, debajo de gruesas capas de lava intactas, en formaciones que, según los geólogos ahora, tienen entre 9 y más de 55 millones de años. W. H. Holmes, del Instituto Smithsonian, uno de los críticos más acérrimos de los hallazgos de California en el siglo XIX, escribió: quizás si el profesor Whitney hubiera apreciado plenamente la historia de la evolución humana tal como se entiende hoy, habría dudado en anunciar las conclusiones. Formuló, que los humanos existieron en tiempos muy antiguos en América del Norte, a pesar de la imponente variedad de testimonios con los que se enfrentó. En otras palabras, si los hechos no concuerdan con la teoría favorecida, entonces tales hechos, incluso una imponente variedad de ellos, deben descartarse. En el capítulo 6 revisamos los descubrimientos de restos esqueléticos anormalmente antiguos del tipo humano anatómicamente moderno. Quizás el caso más interesante sea el de Castenedolo, Italia, donde en la década de 1880, el geólogo G. Ragazzoni encontró huesos fósiles de varios individuos de Homo sapiens sapiens en capas de sedimentos del Plioceno de 3 a 4 millones de años de antigüedad. Los críticos suelen responder que los huesos deben haber sido colocados en estas capas del Plioceno bastante recientemente por entierro humano. Pero Ragazzoni estaba atento a esta posibilidad e inspeccionó cuidadosamente las capas superpuestas. Los encontró intactos, sin ningún signo de entierro. Los científicos modernos han utilizado pruebas radiométricas y químicas para asociar edades recientes a los huesos de Castenedolo y otros restos esqueléticos humanos anormalmente antiguos. Pero, como mostramos en el apéndice 1, estas pruebas pueden ser bastante poco fiables. La prueba del carbono 14 es especialmente poco fiable cuando se aplica a huesos, como los huesos de Castenedolo, que han permanecido en museos durante décadas. En estas circunstancias, los huesos quedan expuestos a una contaminación que podría provocar que la prueba de carbono 14 arrojara dátiles anormalmente jóvenes. Se requieren técnicas de purificación rigurosas para eliminar dicha contaminación. Los científicos no emplearon estas técnicas en las pruebas de carbono 14 de 1969 de algunos de los huesos de Castenedolo, que arrojaron una edad de menos de 1000 años. Aunque la fecha del carbono 14 del material de Castenedolo es sospechosa, aún debe considerarse como evidencia relevante. Pero debería sopesarse junto con otras pruebas, incluidas las observaciones estratigráficas originales de Ragazzoni, un geólogo profesional. En este caso, la evidencia estratigráfica parece ser más concluyente. La oposición, desde el punto de vista teórico,
a la presencia humana en el Plioceno no es un fenómeno nuevo. Hablando de los hallazgos de Castanedolo y otros de similar antigüedad, el científico italiano G. Sergi escribió en 1884, por medio de un prejuicio científico despótico, llámese como se quiera, todo descubrimiento de restos humanos en el Plioceno ha sido desacreditado. Un buen ejemplo de tal prejuicio lo proporciona R. A. S. Macalister, quien en 1921 escribió sobre los hallazgos de Castanedolo en un libro de texto de arqueología: debe haber algo mal en alguna parte. Al observar que los huesos de Castanedolo eran anatómicamente modernos, Macalister concluyó: si realmente pertenecieran al estrato en el que fueron encontrados, esto implicaría un estancamiento extraordinariamente largo para la evolución. Es mucho más probable que haya algo mal en las observaciones. Afirmó además: la aceptación de una fecha del Plioceno para los esqueletos de Castanedolo crearía tantos problemas insolubles que difícilmente podemos dudar en elegir entre las alternativas de adoptar o rechazar su autenticidad. Esto respalda el punto principal que intentamos plantear en Arqueología Prohibida, es decir, que existe en la comunidad científica un filtro de conocimiento que descarta evidencia no deseada. Este proceso de filtración de conocimiento se lleva produciendo desde hace más de un siglo y continúa hasta el día de hoy. Nuestra discusión sobre restos de esqueletos humanos anormalmente antiguos nos lleva al final de la parte 1, nuestro catálogo de evidencia controvertida. En la parte 2 de Arqueología Prohibida, analizamos el conjunto de evidencia aceptada que generalmente se utiliza para respaldar las ideas ahora dominantes sobre la evolución humana. El capítulo 7 se centra en el descubrimiento del Pithecanthropus erectus por Eugene Dubois en Java durante la última década del siglo XIX. Históricamente, el descubrimiento del hombre de Java marca un punto de inflexión. Hasta entonces, no había una imagen clara de la evolución humana que pudiera sostenerse y defenderse. Por lo tanto, un buen número de científicos, la mayoría de ellos evolucionistas, estaban considerando activamente un conjunto sustancial de evidencia, catalogada en la parte 1, que indicaba que humanos anatómicamente modernos existieron en el Plioceno y antes. Con el descubrimiento del hombre de Java, ahora clasificado como Homo erectus, apareció en el Pleistoceno medio el tan esperado eslabón perdido. A medida que el hallazgo del hombre de Java fue ganando aceptación entre los evolucionistas, el conjunto de pruebas de la presencia humana en tiempos más antiguos gradualmente cayó en descrédito. Esta evidencia no fue invalidada de manera concluyente. En cambio, en cierto momento, los científicos dejaron de hablar y escribir sobre ello. Era incompatible con la idea de que el hombre simio de Java fuera un auténtico antepasado humano. Como ejemplo de cómo se utilizó el descubrimiento del hombre de Java para suprimir la evidencia de la presencia humana en el Plioceno y antes, es instructiva la siguiente declaración hecha por W. H. Olmes sobre los hallazgos de California informados por J. D. Whitney. Después de afirmar que la evidencia de Whitney es absolutamente única, Olmes se quejó de que implica una raza humana mayor al menos la mitad que el Pithecanthropus erectus, que puede considerarse solo como una forma incipiente de criatura humana. Por lo tanto, a pesar de la buena calidad de la evidencia de Whitney, hubo que desestimarla. Curiosamente, los investigadores modernos han reinterpretado los fósiles originales de Homo erectus de Java. Los huesos famosos reportados por Dubois fueron el casquete y el fémur. Aunque los dos huesos fueron encontrados a más de 45 pies de distancia, en un depósito lleno de huesos de muchas otras especies, Dubois dijo que pertenecían al mismo individuo. Pero en 1973, M. H. D. y T. y Mollison determinaron que el fémur encontrado por Dubois es diferente de otros fémures de Homo erectus y, de hecho, es indistinguible de los fémures humanos anatómicamente modernos.
Esto hizo que Day y Mollison propusieran que el fémur no estaba relacionado con el cráneo del hombre de Java. Por lo que podemos ver, esto significa que ahora tenemos un fémur humano anatómicamente moderno y un cráneo de Homo erectus en un estrato del Pleistoceno medio que se considera que tiene 800.000 años. Esto proporciona una prueba más de que los humanos anatómicamente modernos coexistieron con criaturas más parecidas a los simios en tiempos inesperadamente remotos. Según la opinión generalizada, los seres humanos anatómicamente modernos surgieron hace apenas 100.000 años en África. Por supuesto, siempre se puede proponer que el fémur humano anatómicamente moderno de alguna manera fue enterrado recientemente en los lechos del Pleistoceno medio en Trinil. Pero lo mismo podría decirse del cráneo. En el capítulo 7, también consideramos los numerosos descubrimientos de Homo erectus de Java informados por G. H. R. von Koenigswald y otros investigadores. Casi todos estos huesos fueron hallazgos superficiales, cuya verdadera edad es dudosa. Sin embargo, los científicos les han asignado fechas del Pleistoceno medio y temprano obtenidas mediante el método de potasio-argón. El método potasio-argón se utiliza para fechar capas de material volcánico, no huesos. Debido a que los fósiles de Homo erectus de Java se encontraron en la superficie y no debajo de las capas volcánicas intactas, es engañoso asignarles fechas de potasio-argón obtenidas de las capas volcánicas. El infame engaño de Piltdown es el tema del capítulo 8. A principios de este siglo, Charles Dawson, un coleccionista aficionado, encontró piezas de un cráneo humano cerca de Piltdown. Posteriormente, científicos como Sir Arthur Smith Woodward del Museo Británico y Pierre Teilhard de Chardin participaron con Dawson en excavaciones que descubrieron una mandíbula parecida a un simio, junto con varios fósiles de mamíferos de una antigüedad apropiada. Dawson y Woodward, creyendo que la combinación de un cráneo parecido a un humano y una mandíbula similar a un simio representaba un ancestro humano del Pleistoceno temprano o del Plioceno tardío, anunciaron su descubrimiento al mundo científico. Durante las siguientes 4 décadas, el hombre de Piltdown fue aceptado como un descubrimiento genuino y fue integrado en el linaje evolutivo humano. En la década de 1950, J. S. Weiner, K. P. Oakley y otros científicos británicos denunciaron que el hombre de Piltdown era un engaño sumamente inteligente, llevado a cabo por alguien con gran experiencia científica. Algunos culparon a Dawson o a Teilhard de Chardin, pero otros han acusado a Sir Arthur Smith Woodward, del Museo Británico, a Sir Arthur Keith, del Museo Hunteriano del Royal College of Surgeons, a William Soyas, del Departamento de Geología de Cambridge, y a Sir Grafton Elliot Smith, un famoso anatomista. El propio J. S. Weiner señaló, detrás de todo esto percibimos, por lo tanto, un motivo fuerte e impetuoso. Podría haber habido un loco deseo de ayudar a la doctrina de la evolución humana proporcionando el requerido eslabón perdido. Piltdown podría haberlo ofrecido. Atracción irresistible hacia algún biólogo fanático. Piltdown es significativo porque muestra que hay casos de fraude deliberado en paleoantropología, además del proceso general de filtración de conocimiento. Por último, existe evidencia sustancial, aunque no incontrovertible, de que el cráneo de Piltdown, al menos, era un fósil genuino. Actualmente se cree que las gravas de Piltdown en las que se encontró tienen entre 75.000 y 125.000 años. Un cráneo humano anatómicamente moderno de esta época en Inglaterra se consideraría anómalo. El capítulo 9 nos lleva a China, donde en 1929 Davidson Black informó del descubrimiento de fósiles del hombre de Pekín en Zhoukoutian, anteriormente Choukoutien. Ahora clasificados como Homo erectus, los especímenes del hombre de Pekín se perdieron para la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial.
Tradicionalmente, el hombre de Pekín ha sido representado como un habitante de las cavernas que dominaba las artes de la fabricación de herramientas de piedra, la caza y la construcción de fogatas. Pero un cierto número de investigadores influyentes consideraron que esta opinión era errónea. Vieron al hombre de Pekín como presa de un homínido más avanzado, cuyos restos esqueléticos aún no han sido descubiertos. En 1983, Gurrukang y Lin Senglong publicaron un artículo en Scientific American que pretendía mostrar un aumento evolutivo en el tamaño del cerebro durante los 230.000 años de ocupación del Homo erectus de la cueva de Zhoukoudian. Pero demostramos que esta propuesta se basó en una presentación estadística engañosa de la evidencia craneal. Además de los famosos descubrimientos del hombre de Pekín, en China se han realizado muchos más hallazgos de homínidos. Estos incluyen, dicen, trabajadores chinos, australopithecus, diversos grados de Homo erectus, neandertaloides, los primeros Homo sapiens y el Homo sapiens anatómicamente moderno. La datación de estos homínidos es problemática. Ocurren en sitios junto con fósiles de mamíferos ampliamente característicos del Pleistoceno. Al leer varios informes, notamos que los científicos utilizaban habitualmente la morfología de los restos de homínidos para fechar estos sitios con mayor precisión. Por ejemplo, en Tongji, en el sur de China, se encontraron fósiles de Homo sapiens junto con fósiles de mamíferos. Qiu Zonglang dijo: la fauna sugiere un rango del Pleistoceno medio superior, pero la evidencia arqueológica, es decir, humana, es consistente con una edad del Pleistoceno superior. Qiu, utilizando lo que llamamos datación morfológica, asignó el sitio, y por tanto los fósiles humanos, al Pleistoceno superior. Una conclusión más razonable sería que los fósiles de Homo sapiens podrían ser tan antiguos como el Pleistoceno medio. De hecho, nuestro examen de la evidencia faunística de Tongji muestra especies de mamíferos que se extinguieron a finales del Pleistoceno medio. Esto indica que el sitio de Tongji y los fósiles de Homo sapiens tienen al menos 100.000 años. Evidencia faunística adicional sugiere una edad máxima de unos 600.000 años. La práctica de la datación morfológica distorsiona sustancialmente el registro fósil de los homínidos. En efecto, los científicos simplemente ordenan los fósiles de homínidos según una secuencia evolutiva preferida, aunque la evidencia faunística que los acompaña no lo dictamina. Si se consideran los verdaderos rangos probables de fechas para los homínidos chinos, se encuentra que varios grados de Homo erectus y varios grados de Homo sapiens temprano, incluidos los neandertaloides, pueden haber coexistido con Homo sapiens anatómicamente moderno en el Pleistoceno medio, durante la época de la ocupación del Homo erectus de Zhoukoudian. En el capítulo 10 consideramos la posible coexistencia de homínidos primitivos y humanos anatómicamente modernos no solo en el pasado lejano sino también en el presente. Durante el siglo pasado, los científicos han acumulado evidencia que sugiere que criaturas parecidas a los humanos, parecidas al Gigantopithecus, Australopithecus, Homo erectus y los neandertales, viven en varias áreas silvestres del mundo. En Norteamérica, estas criaturas se conocen como Sasquatch. En Asia Central se les llama almas. En África, China, el sudeste asiático, América Central y América del Sur se les conoce con otros nombres. Algunos investigadores utilizan el término general hombres salvajes para incluirlos a todos. Los científicos y médicos han informado haber visto hombres salvajes vivos, hombres salvajes muertos y huellas. También han catalogado miles de informes de personas comunes y corrientes que han visto hombres salvajes, así como informes similares de registros históricos. Mira Shackley, una antropóloga británica, nos escribió: las opiniones varían, pero supongo que la más común sería que, de hecho, hay evidencia suficiente para sugerir al menos la posibilidad de la existencia de varias criaturas parecidas a humanos no clasificadas, pero que en el estado actual de según nuestro conocimiento,
es imposible comentar su importancia con más detalle. La situación se complica aún más por las citas erróneas, los engaños y las actividades marginales lunáticas, pero un número sorprendente de antropólogos incondicionales parecen ser de la opinión de que vale la pena investigar el asunto. El capítulo 11 nos lleva a África. Describimos detalladamente los casos mencionados en la primera parte de esta introducción, el esqueleto de Reg, las huellas de la Etoli, etc. Estos proporcionan evidencia de humanos anatómicamente modernos en el Pleistoceno temprano y el Plioceno tardío. También examinamos el estado de Australopithecus. La mayoría de los antropólogos dicen que el Australopithecus fue un ancestro humano con una cabeza de simio, un cuerpo parecido a un humano y una postura y andar bípedos parecidos a los humanos. Pero otros investigadores presentan argumentos convincentes a favor de una visión radicalmente diferente del Australopithecus. El antropólogo físico C.E. Oxnard describió en su libro Uniqueness and Diversity in Human Evolution, 1975, a la espera de más pruebas, nos quedamos con la visión de animales de tamaño intermedio, a gusto en los árboles, capaces de trepar, realizar grados de acrobacia y tal vez de suspensión del brazo. En un artículo de 1975 en Nature, Oxnard descubrió que los australopithecos eran anatómicamente similares a los orangutanes y dijo que es bastante improbable que alguno de los australopithecos puede tener algún vínculo filogenético directo con el género Homo. La opinión de Oxnard no es nueva. A principios de este siglo, cuando se descubrieron los primeros australopithecos, muchos antropólogos, como Sir Arthur Keith, se negaron a caracterizarlos como ancestros humanos. Pero luego fueron anuladas. En su libro The Order of Man, 1984, Oxnard señaló, en el alboroto que había en ese momento sobre si estas criaturas eran o no casi simiescas o humanas, prevaleció la opinión de que eran humanas. Esto bien pudo haber resultado no solo en la derrota de la opinión contraria sino también en el entierro de aquella parte de la evidencia en la que se basaba la opinión contraria. Si esto es así, debería ser posible desenterrar esta otra parte de la evidencia. Y eso, de manera más general, es lo que hemos hecho en Arqueología Prohibida. Hemos desenterrado pruebas enterradas, pruebas que respaldan una visión de los orígenes y la antigüedad humanos bastante diferente de la que se tiene actualmente. En el apéndice 1, revisamos técnicas de datación química y radiométrica y su aplicación a restos fósiles humanos, incluidas algunas de las analizadas en el capítulo 6. En el apéndice 2, proporcionamos una selección limitada de evidencia de humanos antiguos que muestran un nivel de cultura más allá del indicado por las herramientas de piedra analizadas en los capítulos 3 a 5. Y en el apéndice 3, proporcionamos una tabla que enumera casi todos los descubrimientos contenidos en Arqueología Prohibida. Algunos podrían preguntarse por qué elaboraríamos un libro como Arqueología Prohibida, a menos que tuviéramos algún propósito subyacente. De hecho, hay algún propósito subyacente. Richard Thompson y yo somos miembros del Instituto Bhaktivedanta, una rama de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna que estudia la relación entre la ciencia moderna y la visión del mundo expresada en la literatura védica. Este instituto fue fundado por nuestro maestro espiritual, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien nos animó a examinar críticamente la explicación predominante de los orígenes humanos y los métodos mediante los cuales se estableció. De la literatura védica derivamos la idea de que la raza humana es de gran antigüedad. Para realizar una investigación sistemática de la literatura científica existente sobre la antigüedad humana, expresamos la idea védica en forma de una teoría de que durante mucho tiempo coexistieron varios seres parecidos a humanos y simiescos. El hecho de que nuestra perspectiva teórica se derive de la literatura védica no debería descalificarla. La selección de teorías puede provenir de muchas fuentes,
una inspiración privada, teorías previas, una sugerencia de un amigo, una película, etc. Lo que realmente importa no es la fuente de una teoría sino su capacidad para dar cuenta de las observaciones. Nuestro programa de investigación condujo a resultados que no esperábamos y, por tanto, a elaborar un libro mucho más extenso de lo previsto originalmente. Debido a esto, no hemos podido desarrollar en este volumen nuestras ideas sobre una alternativa a las teorías actuales sobre los orígenes humanos. Por lo tanto, estamos planeando un segundo volumen que relacione los resultados de nuestra extensa investigación en esta área con nuestro material fuente védico. Dado su propósito subyacente, Forbidden Archaeology y su próximo volumen complementario pueden, por lo tanto, ser de interés para los antropólogos culturales y cognitivos, los estudiosos de la religión y otros interesados en las interacciones de las culturas en el tiempo y el espacio. Llegados a este punto, me gustaría decir algo sobre mi colaboración con Richard Thompson. Richard es un científico de formación, un matemático que ha publicado artículos y libros arbitrados en los campos de la biología matemática, la teledetección desde satélites, la geología y la física. No soy un científico de formación. Desde 1977 he sido escritor y editor de libros y revistas publicados por Bhaktivedanta Book Trust. En 1984, Richard pidió a su asistente Stephen Bernat que comenzara a recopilar material sobre los orígenes y la antigüedad del ser humano. En 1986, Richard me pidió que tomara ese material y lo organizara en un libro. Mientras revisaba el material que me proporcionó Stephen, me sorprendió el muy pequeño número de informes desde 1859, cuando Darwin publicó El origen de las especies, hasta 1894, cuando Du Bois publicó su informe sobre el hombre de Java. Curioso por esto, le pedí a Stephen que obtuviera algunos libros de antropología de finales del siglo XIX y principios del XX. En estos libros, incluida una primera edición de Fossilmen de Bowle, encontré críticas muy negativas de numerosos informes del periodo en cuestión. Al rastrear las notas a pie de página, desenterramos algunas muestras de estos informes. La mayoría de ellos, escritos por científicos del siglo XIX, describían huesos tallados, herramientas de piedra y restos esqueléticos anatómicamente modernos encontrados en contextos geológicos inesperadamente antiguos. Los informes fueron de alta calidad y respondieron a muchas objeciones posibles. Esto me animó a hacer una búsqueda más sistemática. Desenterrar esta evidencia literaria enterrada requirió otros 3 años. Stephen Bernat y yo obtuvimos raros volúmenes de conferencias y revistas de todo el mundo, y juntos tradujimos el material al inglés. Los resultados de este trabajo sirvieron de base para los capítulos 2 a 6 de Arqueología Prohibida. Después de revisar el material que Stephen me dio sobre los descubrimientos del hombre de Pekín, decidí que también deberíamos examinar los recientes hallazgos de homínidos en China. Mientras revisaba docenas de libros y artículos técnicos, noté el fenómeno de la datación morfológica. Y cuando revisé nuestro material africano, encontré indicios de la opinión disidente sobre el Australopithecus. Mi curiosidad por estas dos áreas también condujo a una fructífera ampliación de nuestro programa de investigación original. Escribir el manuscrito a partir del material reunido llevó un par de años más. A lo largo de todo el periodo de investigación y escritura, tuve conversaciones casi diarias con Richard sobre la importancia del material y la mejor manera de presentarlo. El propio Richard contribuyó con la mayor parte del apéndice 1, la discusión sobre la datación por series de uranio de las herramientas de Hueyatlaco en el capítulo 5 y la discusión de las consideraciones epistemológicas en el capítulo 1. El resto del libro fue escrito por mí, aunque me basé en gran medida en informes de investigación.
proporcionado por Stephen Bernard para el capítulo 7 y la primera parte del capítulo 9, así como para el apéndice 2. Stephen obtuvo gran parte del material del apéndice 2 de Ron Calais, quien amablemente nos envió muchas fotocopias de informes originales de sus archivos. En esta segunda edición de la primera edición de Arqueología Prohibida, hemos corregido varios pequeños errores en el texto original, en su mayoría tipográficos. El relato del avistamiento de un hombre salvaje por Anthony B. Wooldridge, incluido originalmente en el capítulo 10, ha sido eliminado porque desde entonces supimos que el autor se ha retractado de sus declaraciones. Richard y yo agradecemos a nuestros colegas del Instituto Bhaktivedanta y a los demás revisores que leyeron todo o parte del manuscrito de Forbidden Archaeology. Hemos incorporado muchas, pero no todas, de sus sugerencias. La plena responsabilidad por el contenido y la forma de presentación recae en nosotros. Virginia Steencintire tuvo la amabilidad de proporcionarnos su correspondencia sobre la datación del sitio de Hueyatlaco, México. También tuvimos conversaciones útiles sobre herramientas de piedra con Ruth de Simpson del Museo del Condado de San Bernardino y sobre marcas de dientes de tiburón en huesos con Thomas Ademere del Museo de Historia Natural de San Diego. Estoy en deuda con mi amigo Pierre C. Julius Flynn por el continuo interés que ha demostrado en la redacción y publicación de Forbidden Archaeology. Es a través de él que he aprendido mucho de lo que sé sobre los avances actuales en las ciencias sociales, particularmente la semiótica, la sociología del conocimiento y la antropología posmoderna. Este libro no podría haberse completado sin los diversos servicios de Christopher Beatle, un licenciado en informática de la Universidad de Brown, que llegó al Instituto Bhaktivedanta de San Diego en 1988. Compuso casi todo el libro y pasó por varias revisiones. También realizó la mayoría de las tablas, procesó la mayoría de las ilustraciones y se desempeñó como corrector de pruebas. Hizo muchas sugerencias útiles sobre el texto y las ilustraciones, y también ayudó a organizar la impresión. Richard y yo agradecemos a Robert Wintermuth por supervisar el diseño y la distribución. Las ilustraciones que aparecen frente a la primera página de la introducción y en la figura 11.11 son obra muy apreciada de Miles Triplett. La pintura de la portada es de Hans Olsson. David Smith, Sigalit Binyamini, Susan Fritz, Bárbara Cantatore y Michael Bess también ayudaron en la producción de este libro. Richard y yo quisiéramos agradecer especialmente a los fideicomisarios internacionales del Bhaktivedanta Book Trust, pasados y presentes, por su generoso apoyo a la investigación, redacción y publicación de este libro. Michael Crabtree también contribuyó con los costos de impresión de este libro. Finalmente, animamos a los lectores a que nos informen sobre cualquier evidencia adicional que pueda ser de interés, especialmente para incluirla en futuras ediciones de este libro. También estamos disponibles para entrevistas y charlas. La correspondencia puede enviarse a nosotros a Bhaktivedanta Book Publishing, Incorporated, 3764 Watseka Avenue, Los Ángeles, K90034. Michaela Cremo Alachua, Florida 24 de abril de 1995. Página 36.